Le agradecemos al arquitecto Antonio Gallardo Escamilla, moderador de esta mesa. Antonio es secretario en la Academia Nacional de Arquitectura, estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha certificado como profesional arquitecto en la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y tiene una amplia experiencia en el medio gremial y profesional, y le agradecemos mucho, Toño, que tomes esta actividad. Muchas gracias. Buenos días, ¿se escucha bien? Buenos días, ya casi tarde, ¿no? Tengo un reto, me nombraron moderador, a ver si no soy desmoderador, porque tenemos encima el tiempo, entonces es culpa de González Pulido, pero además bien recibido. Yo creo que son las oportunidades que se presentan en este tipo de dinámicas. Voy a presentar a nuestros panelistas el día de hoy, de manera muy rápida. Francisco Javier Aguilar García es diseñador del hábitat por la Universidad Autónoma de Yucatán y urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en estudios relacionados a la planeación urbana, procesos de metropolización, coordinación intermunicipal y ordenamiento territorial desde procesos y conflictos socioambientales. Promotor de políticas territoriales con experiencia en la coordinación y asesoría para el desarrollo urbano regional, enfocado a grupos vulnerables y territorios prioritarios, así como a través del formato al diálogo entre los actores involucrados. Colaborador de iniciativas académicas, entidades públicas y organismos no gubernamentales a través del manejo de sistemas de información geográfica y técnicas participativas para la incidencia de políticas públicas. Su desempeño por 10 años en la Unidad de Proyectos de Reducción de Riesgos de Desastres del Programa de Naciones Unidas, como coordinador operativo y analista de asentamientos humanos y microrregiones en el sur-sureste de México, y actualmente se desempeña como director de vinculación metropolitana del Centro de la Coordinación General y Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la SEDATU, y también asiste en representación del secretario de SEDATU. Pablo Tomás Benlluरे Bilbao, arquitecto con maestría en urbanismo por la UNAM, y ha participado en proyectos de carácter urbano, en consultorías, asesorías y grupos de trabajo con gobiernos federales, estatales y locales, así como en proyectos internacionales. Ha impartido cátedra en el programa de maestría y doctorado en urbanismo de la UNAM, con amplios conocimientos en procesos socioterritoriales de escala urbana. Previo a su actual cargo, se desempeñó como director general de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y hoy encabeza el Instituto de Planeación Prospectiva de esta ciudad. El maestro Enrique Soto Alba es urbanista y maestro en urbanismo por la UNAM. Actualmente es maestro y responsable de la maestría en Gestión Urbana y Políticas Públicas de la UNAM, coordinador general del Congreso Nacional de Suelo Urbano, y ha sido consultor en materia de planificación urbana, desarrollo inmobiliario y diseño urbano para el sector privado y público. Ha sido autor y coautor de diversos artículos y libros. Fue director de Planeación Inmobiliaria en el Gobierno Federal y presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Planeación, Urbanismo y Diseño. Las últimas serán las primeras. Gabriela Quiroga García, urbanista de 47 años que ha llevado a cabo proyectos de iniciativa privada y gestión pública en materia de desarrollo urbano y consultas públicas. Ha abierto brecha en el tema de sistema de información geomática urbana y ha realizado actividades en asentamientos humanos, zonas rurales y marginadas del sur de la ciudad, los cuales con su mayor orgullo ya que mejoran la vida de la población. Participó en la creación del actual vigente
Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco, que se publicó en 2005. Además, coordinó parte del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y actualmente labora para la Autoridad del Espacio Público y tiene en puerta obras de regeneración diversas. No los voy a mencionar. Para ella el urbanismo es una disciplina que permite lograr la ocupación adecuada de los espacios de una manera acorde con el territorio, permitiendo un equilibrio entre el espacio construido y el público. Permite concretarlos con un fin y objetivo, pero siempre en favor de la comunidad. La idea es que tengamos efectivamente una mesa de diálogo. Efectivamente, cada uno de ustedes trae alguna presentación. Trataremos de que fuera un poco más corta o sintetizada para poder dialogar entre ustedes y nosotros y que realmente esto sea productivo. Y esto puede ser la semilla para que el diálogo sea continuo, porque si no nos vamos a quedar nada más en 40, 50 minutos el día de hoy. Y yo les quiero hacer una anotación a todos ustedes. Vienen algunos funcionarios, queremos ayudarlos a que no sean disfuncionarios, porque creo que lo interesante sería que estos eventos, cuando participan los funcionarios, pues nos dieran o nos compartieran lo que nosotros queremos compartirles también, porque si nada más vienen los 50 minutos o los 60 minutos, les falta lo que sucede aquí. Y esa es una manera de colaborar desde la organización gremial y la organización profesional, tanto el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México como la Academia Nacional de Arquitectura. Por fortuna tú también eres miembro de la Academia Nacional de Arquitectura y hay representación. Y bueno, festejando el Día Nacional del Arquitecto, considérate también festejada porque te consideramos como hermana de los arquitectos y es para nosotros un honor. Le voy a pedir a Gabriela Axiala que inicie y luego cambiamos el orden original y damos pie a este diálogo. Adelante. Muchísimas gracias. Yo creo que ok. No sé si me pueden pasar la presentación. Aclararía nada más que ya no soy servidora pública en el gobierno de la ciudad y ya no hay ni autoridad del espacio público. Bueno, ese fue mi último cargo en el gobierno de la ciudad y actualmente estoy en el gobierno federal en el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que también es un reto muy interesante. Bueno, antes que nada agradecer la invitación, siempre, muchísimas gracias a los compañeros del colegio. Estoy recordando que este es el 5º año que vengo por aquí, seguido, y la verdad el día de fiesta de los arquitectos nos da mucho gusto. Ya viene el día de los urbanistas en próximos meses, entonces pues también estaremos de plácemes. Hablar de las metrópolis es un tema que está, y ya lo escuchaba ahorita en la ponencia anterior de Francisco, que además el tema de aeropuertos tiene que ver con el tema de metrópolis mucho. Indicar que poco a poco las ciudades han ido concentrándose a nivel mundial y a nivel de América Latina cada vez más en metrópolis. Esto implica que en los próximos años vamos a tener una tendencia, que ya ha sido concreta, a vivir en zonas cada vez más metropolizadas. No quiere decir que sea bueno o malo, ese es el fenómeno y seguramente mis compañeros dirán algo al respecto. Solamente darles el dato de que prácticamente 2.6 mil millones de personas están viviendo en este momento en metrópolis y ya tenemos en el mundo 34 que han superado los 10 millones de personas. En el caso de América Latina, destacar, bueno, ustedes lo ven en el mapa, cuáles son las ciudades que han tenido un efecto de metropolización más importante unas que otras, y entre ellas pues hay también 6 metrópolis de estas que les comentaba, con más de 10 millones, y 3 que tienen entre 5 y 10 millones. Y entre los países que cuentan con metrópolis más destacadas a nivel de América Latina está México y está Brasil.
y cada uno de los países que conforman esta región del mundo tienen también un tema de metrópoli. Y lo interesante de este concepto es que han integrado ciudades con sistemas policéntricos, es decir, son 100% articulados, sino que tienen 1, 2 o 3 sistemas policéntricos a lo largo de su desarrollo. Y comentar, en el caso... ¿Van a pasar el video? Básicamente es la región más importante a nivel nacional y para todos es innegable su importancia y genera más del 5% del Producto Interno Bruto y concentra el 60% de una actividad bancaria del país. Y con 3/4 financiero. El hecho de tener una de las metrópolis más concentradas y más densas en el país nos ubica también como un elemento, un foco y un aspecto que tiene una importancia para los urbanistas, evidentemente para los arquitectos, que tiene que ver con la afectación en la calidad de vida. La población vive en un tema diario de una comunicación interconstante entre las zonas de vivienda, las zonas de servicios, las zonas de educación, y esto es un tema que deberá ser atendido y ha estado buscando ser atendido en los años anteriores en el tema metropolitano. ¿Por qué hablamos de gobernanza y por qué hablamos de un modelo metropolitano y por qué ahora tenemos que vivir con una idea de metrópolis? Las ciudades han cambiado, se han modificado, han establecido ciertos parámetros también de competitividad y la gobernanza metropolitana es y será en los años futuros un mecanismo para intervenir el territorio de una manera integral. Y entender estos fenómenos metropolitanos permitirán revertir el desorden que tenemos en varios centros urbanos y buscar un desarrollo mucho más integral y equitativo. Esto solamente permitirá o se generará entendiendo una innovación y una experimentación que debe de entender además en nuestro modelo de país a la célula que es el municipio. Y los 3 niveles de gobierno tendrán que ser concurrentes en este modelo de gobernanza metropolitana. También estos beneficios del modelo de gobernanza permitirán entender que cada uno de los niveles de gobernanza tienen su propio facultades, atribuciones y además un diseño económico que les permite sumar básicamente su modelo. Y también es una estructura que va en relación a niveles también de fragmentación. El territorio del país, el territorio de la zona metropolitana del Valle de México, presenta una fragmentación que debe de estar atendiendo también la diversidad de funciones urbanas. Esta fragmentación se dio pues en los años 60, cuando la vivienda se fue hacia el Estado de México y los servicios, la educación, etcétera, se quedó del lado del centro y la capital. La capital de México además concentra al 90% del aparato burocrático y es evidente que tiene una connotación muy importante a nivel nacional. Y para la Universidad de Barcelona hay 4 modelos de gobernanza metropolitana. No me detendré, yo creo que los compañeros lo comentarán también, pero básicamente habla de aquellos gobiernos metropolitanos que van fungiendo de entender la célula que los consolida, de coordinarse vertical, horizontalmente, de cuando el modelo de gobernanza inscribe o considera recursos, cuando estos recursos vienen desde la célula de los municipios o bien es el gobierno federal quien los inscribe. Aquí no me detendré tampoco a comentar, pero en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, teníamos el Fondo Ambiental Metropolitano, que era más o menos el esquema con el cual generábamos obras para el desarrollo de la sustentabilidad y el crecimiento de la zona metropolitana. Ya no existe, tendremos que encontrar nuevos modelos porque básicamente la gobernanza metropolitana basa su éxito en que tengamos la resolución
conjunta de problemas. La zona metropolitana del Valle de México tiene problemas comunes, el agua, ya lo vimos, la llegada del agua y la salida del agua es un tema metropolitano y de problemática. El tema de los desechos sólidos, los desechos urbanos también es otro problema que tiene que ver con competencias, con la financiación, con las relaciones multinivel, que es algo muy importante, y la representación y la participación ciudadana, que poco a poco vamos viendo que en los municipios es cada vez más importante y más representativa la voz del ciudadano. También, bueno, tenemos una dinámica y se han ido generando a lo largo del crecimiento de la zona metropolitana grupos especializados, hay ya participación muy interesante de ingenieros, arquitectos, sociólogos, ecólogos, y el Valle de México tiene ya un modelo de arreglos de gobernanza, pero aún están fragmentados y a menudo desarticulados, es decir, tratamos de atender y entender los modelos y la problemática, el transporte, por ejemplo, de una manera unilateral, y eso no está abonando, ¿no? En este caso, lo comentará seguramente nuestro compañero de SEDATU, pero tanto la ENOT como el Programa General de Ordenamiento Territorial buscan en este momento ser ejemplos concretos de instrumentos para buscar resolver este déficit que ha tenido la gobernanza metropolitana, y es muy importante decir que serán los modelos que partirán en los próximos años y decidirán la organización funcional del territorio. Basados pues en un tema de especialización y un tema de no segregación del territorio. La ENOT básicamente tiene como propósito, y eso es lo más destacable e importante, digamos, en esta plática, un fenómeno y un elemento de transversalidad. Busca también un modelo de sostenibilidad y la resiliencia con equidad y estructuración territorial, y generar condiciones de gobernanza. Por otro lado, el PGOT contribuye a un desarrollo solidario, armónico y sostenible, y busca establecer las bases de gobernanza metropolitana en ausencia también de un cuarto nivel de gobierno, mediante un régimen de coordinación, concurrencia y concertación entre gobiernos metropolitanos. Eso es muy importante porque permitirá y dará pie a los siguientes años en materia de planeación de los siguientes niveles. Y territorial es una tarea innegable, sigue siendo y será del Estado mexicano, y lo que se busca a través de la estrategia es concebir un modelo nuevo de gobernanza, pero además tener un modelo de discusión constante con los municipios, con los estados, y entender también que los 4 componentes de este modelo serán distribución de facultades, que eso es muy importante, entenderlas y atenderlas, los instrumentos, ya seguramente Enrique nos hablará de su comportamiento, pero son muy importantes, es el seguimiento a la planeación, cómo podemos hacerla estructurada, cómo tener recursos, etcétera, etcétera, y el papel de la participación ciudadana. Creo que son los 4 pilares que pueden identificarse como un tema a desarrollar en este proceso de coordinación, y la ENOT también a lo largo de su planeación ha identificado al territorio y a las distintas capas del territorio y la distinta composición. No es lo mismo el país en la parte de su frontera norte como en el centro, como en el sur. Entonces creo que la población y las fortalezas se comportan de una manera muy diferente. Se busca también ahora, en el futuro de estos instrumentos, y ya lo dice el Programa General de Ordenamiento Territorial, que seguramente Pablo abordará, cómo transitar de las actuales comisiones metropolitanas, ustedes recordarán la Cometravi, la Cometa, hacia organismos metropolitanos sectoriales, pero que además atiendan el programa de una manera multifactorial, es decir, tanto la vivienda, tanto el medio ambiente, la movilidad, como un tema que transite entre atribuciones, recursos y una autoridad técnica. Y básicamente destacar que estos esquemas de gobernanza en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano deberán necesariamente atender aquellos espacios que han sido desprotegidos y hacer reversible el fenómeno de ciudades dormitorio, que eso afecta mucho a esta metrópoli.
Rápidamente comentar que ahora que hemos estado estudiando un poco el tema de la frontera, hay ejemplos muy interesantes de cómo podemos organizar modelos metropolitanos con alto rendimiento. En el caso de la frontera norte, entre San Diego y Tijuana, hay un modelo de una asociación de gobiernos locales que a través del tema de la movilidad, fíjense qué interesante, para la frontera norte y todos los municipios colindantes entre Estados Unidos y México, lo más importante es el paso rápido de mercancías, de personas, etcétera, y se juntó este grupo pues de municipios, de asociaciones, para lograr una organización metropolitana, cuyo fin es muy interesante, es buscar que haya una capacidad rápida de respuesta y de intercomunicación entre un lado y otro de la frontera, y que haya tarifas y sistemas electrónicos muy rápidos para evitar esperas, colas, etcétera, y que haya también la posibilidad de una ciudad, una semilla de una ciudad inteligente que permita sumar elementos para que esta metropolización entre países pues pueda tener una respuesta muy rápida, ¿no? Y en el caso pues de Sandag, el tema es también cómo van haciendo redituable los cruces en la frontera, tanto de mercancías como de pasajeros, y cómo hay una tecnología muy interesante en donde nos permite saber exactamente cuánto tiempo si estoy en San Diego y necesito estar en Tijuana al mediodía, en dónde y a qué horas puedo tomar el transporte y a qué horas exactamente voy a poder pasar. Y bueno, la búsqueda de esto es que haya pasos, ya hay proyectos detonadores en la frontera que permitirán a lo largo de los próximos años hacer mucho más rentable. Ahora, ¿esto qué le trae a Tijuana? Pues evidentemente la posibilidad de que haya una redistribución urbana más interesante y que haya un modelo de crecimiento urbano que tenga una disociación más interesante con el territorio. Y hace poquito estuvimos platicando con los compañeros del Colegio de Ingenieros, un evento muy interesante, donde traían un modelo de gobernanza metropolitana ya aplicado, que es el de Grand París. Y lo que tiene además es que van 3, 4 presidentes que lo asumen, es decir, es un modelo que ha permitido, no obstante que vengan partidos políticos diferentes, estar pensando en una planeación a largo plazo. Ha concebido también políticas en donde, no obstante el partido en el poder, haya una inversión a largo plazo. Este es un modelo que vamos los urbanistas siguiendo con mucho interés, porque además permitirá convertir a Francia, el modelo francés, a la zona metropolitana, en una de las más importantes a nivel de Europa y a nivel mundial, y va a generar cerca de 1 millón de empresas a lo largo del tiempo y a mejorar al 30% el Producto Interno Bruto, pero no solamente eso, también va a mejorar y articular la vida de más de 11 millones de habitantes en la zona metropolitana de Francia, de París sobre todo, y va a generar 5.7 millones de empleos. Este modelo además trae concebido un tema de estaciones de trenes, cerca de 68 nuevas estaciones que permitirán al habitante tener una articulación muy rápida entre la metrópoli, entre las zonas y municipios conurbados y el resto de la estructura de París y de París Central. Entonces, esto está concebido pues a lo largo del tiempo y creo que puede ser un modelo interesante que, si lo vemos en una dimensión justa en Ciudad de México, pudiera considerar algo a emular. Y bueno, pues creo que aquí dejaría la presentación. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Le vamos a pedir ahora a nuestro colega, porque así lo consideramos, Francisco Javier Aguilar, que nos haga su presentación, y si pudiera, de alguna manera, eso puede ser un reto, conectar este sentido de la gobernanza que ya nos habló Gaby, es decir, buscando ese gobierno relacional, y eso tiene que ver con el diálogo que tenemos que hacer. Así es. Estamos planteando gobernanza en esta misma mesa de diálogo. Perfecto, muchas gracias. Pues no sé si me pueden apoyar ahí con algunas láminas que tenemos preparadas y bueno, comenzar enviándoles un saludo del secretario Meyer. Él estaba
está muy atento a estas mesas, pero particularmente miércoles y viernes sale a visita de obra, entonces lo demanda siempre en estas agendas de trabajo de campo. Y por supuesto, un saludo por parte del subsecretario Daniel Fajardo y Álvaro Lomelí, titular de la coordinación. Y la idea de hoy es retadora, me gustaría más bien incluso adicional a ir construyendo el hilo conductor desde la gobernanza, también traer a la mesa la ponencia del arquitecto Francisco González Pulido, en relación a justamente cómo podemos enfrentar desde la Federación algunos retos a escala metropolitana y cómo proyectos de esta naturaleza de impacto regional implican una reorganización en la coordinación, en la gobernanza y en repensar los instrumentos de planeación hacia dónde pudieran estar dirigidos estos esfuerzos, pensando justamente su eficiencia, ¿no? Y pensando desde el habitante que reside y que tiene impactos y que deben ser reconocidos en los 3 niveles de gobierno. En ese sentido, compartiremos un caso particular en donde la Federación, digamos, recibe justamente este reto por el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles o Santa Lucía, y en función de eso, pues se va construyendo una agenda que aún es permanente, aún es constante, y va justamente asociada a esta zona norte del Valle de México. Entiendo que es el verde, ¿verdad? Sí, vamos a ver. El de acá. Este de acá. Muy bien. El primer reto, digamos, y me voy a permitir subir la escala de los retos planteados a nivel arquitectónico, es justamente cómo este proyecto y su reubicación original de Texcoco hacia esta zona norte del Valle de México implicó en una primera instancia cómo reconocer ciertos impactos inmediatos al propio proyecto polígono aeroportuario. Es decir, encontrábamos un territorio en donde los 3 niveles de gobierno, digamos, iban a enfrentar una herencia bastante compleja, es decir, una zona que históricamente, al menos en los últimos 10, 15 años, fue promovida hacia una política nacional de vivienda, de esta vivienda en serie, que seguramente tuvo buenas intenciones, que sin embargo varias universidades y centros de investigación pues han tratado el tema sobre estos grandes conjuntos habitacionales que heredamos no solamente en la Ciudad de México, sino en las principales, y donde generaron distintos elementos, tanto retos sociales, económicos y por supuesto urbanos territoriales. Y en ese sentido, cómo poder no solamente mitigar el impacto, sino generar las mejores condiciones para que este aeropuerto sea la oportunidad para atender esos rezagos o efectos colaterales que tuvo esta política de vivienda, o si lo queremos poner justamente en términos de desarrollo urbano, de conectividad con la ciudad central, en fin. Se generó un primer esquema sobre estas implicaciones inmediatas de 10 a 20 kilómetros, siempre pensando desde la visión de la gran metrópoli, y se identificaron una serie de elementos que, al menos desde la perspectiva de la Secretaría y que varios colegas que están hoy aquí presentes conocen el proyecto del Programa Territorial Operativo de la zona norte del Valle de México, que participaron justamente en este análisis, y tiene que ver con reconocer varios retos. El primero de ellos justamente tiene que ver con esta capa de información, con esta cualidad y capacidad ecosistémica, visión de cuenca y hasta dónde podría resistir la presencia de esta infraestructura y la demanda en este caso de recursos hídricos, la capacidad o necesidades de conectividad, infraestructura, y reconocer justamente estas cadenas de valor no necesariamente conectadas con la lógica metropolitana. El siguiente reto también estaba asociada a dinámicas muy en lo particular en esta zona, que al menos se delimitó por 8 municipios, y ahorita los vamos a citar, y tiene que ver justamente en la ocupación del territorio en los últimos 10 y 15 años. Y en ese elemento agregaríamos, digamos, como este cóctel, el proceso de ocupación y lo relacionado a la certeza jurídica del suelo. Ha sido fundamentalmente un reto, no solamente en la ampliación del polígono del aeropuerto, sino también en los procesos de otros proyectos asociados al aeropuerto, como los de conectividad, en donde nos encontramos, y que no es excepción para el norte de Valle de México, sino también para varias ciudades,
estos procesos de compraventa de suelo ejidal, en donde tanto la producción social de vivienda como la producción en serie de vivienda se hizo bajo procesos bastante complejos, y cuando entramos al territorio pues encontramos también por otro lado municipios de la zona norte del Valle de México no necesariamente con las condiciones y las capacidades institucionales y técnicas para poder atender este fenómeno. En ese sentido, el programa plantea grandes objetivos con una visión principalmente asociadas a cómo generar estas nuevas oportunidades en la zona, poder atenderlas e integrarlas a esta demanda, no solamente desde una perspectiva urbana, social, sino principalmente económica, y que por supuesto en el marco de esa atención a necesidades económicas de la zona, en cómo reducir esta dependencia de la ciudad central, pudieran generarse también en el marco también de hasta dónde da el territorio y hasta dónde reconocer ciertas actividades, incluso no necesariamente urbanas, sino también aún hay presente un manejo distinto del territorio, son principalmente actividades agrícolas, de temporal, de riego, y con estos proyectos cómo se puede, digamos, mitigar también el proceso especulativo que va en marcha, y entonces estos instrumentos pues permiten, al menos desde la Federación, poner sobre la mesa algunos candados o algunos instrumentos que puedan ser, implementados particularmente por los gobiernos locales. El modelo de aptitud territorial implicó al menos considerar estas variables que les presentamos, principalmente las restrictivas y positivas, asociadas a zonas de riesgo, áreas de valor ambiental, áreas con potencial agrícola. Entonces son elementos que regularmente se contraponen a algunos intereses inmobiliarios, y con eso no quiero decir que el proyecto no busca promover el desarrollo inmobiliario, sino más bien promover el desarrollo inmobiliario bajo estos esquemas en donde aún permanecen varias comunidades y pueblos originarios, hay ciertas capacidades y lecciones aprendidas en el Valle de México en donde no, al no considerarlas estaríamos cometiendo, un grave error, porque conocemos este historial de cuenca que tiene este Valle de México, y bueno, era fundamental ponerlas a disposición, y en ese sentido poderlas traducir principalmente en una estrategia bastante clara de política de ocupación del suelo. Por un lado, reconocer justamente el fenómeno de desocupación que tiene esta zona. Al menos hablamos de un gran reto de 117,000 viviendas deshabitadas, y esto por su lado ha generado algunos acuerdos entre Infonavit y algunos gobiernos municipales, particularmente con Zumpango y Tecámac. Una vez, atendida este gran reto de viviendas deshabitadas, poder pasar entonces a subsecuentes estrategias, ¿no? Es decir, ocupar estos vacíos urbanos, poder atender entonces, una vez ocupados estos vacíos urbanos, promover la estrategia número 3, que tiene que ver con generar estos incentivos de reservas para su urbanización, y por último promover justamente estas reservas nuevas de habitación. Estas estrategias de ocupación paulatina y progresiva del suelo están enfocadas no solamente a la ampliación propia del aeropuerto, sino también a las propias dinámicas demográficas de la zona norte del Valle de México, pensando justamente en este nuevo vecino. Regularmente hasta ahora la tendencia de crecimiento de la Ciudad de México concéntrica desde el centro hacia la periferia, es probable y es altamente, el escenario es que se va a modificar, y ahora estaríamos ante un nuevo patrón de ocupación, y que nos lleva a la reflexión no solamente de la propia zona metropolitana del Valle de México, sino como el aeropuerto, como una infraestructura que va a servir a la megalópolis, es decir, va a servir a la zona metropolitana de Puebla, de Toluca, incluso de Querétaro, no solamente en un proceso de intercambio de flujo de pasajeros, sino hay un importante polígono industrial para el manejo y reordenamiento de mercancías en toda la megalópolis y el centro del país. Y esto implica un reto fundamental para su propia conectividad, que hoy por hoy está en un proceso de consolidación. El instrumento como tal, y como también lo dictan, algunos alcances y limitaciones que también tiene la Federación, es dictar grandes líneas estratégicas que por supuesto implementarlas, mucho tiene que ver con el acompañamiento en la elaboración de los propios programas municipales de desarrollo urbano, como su propia facultad
lo establece, en realidad los programas territoriales operativos y como lo establece la Ley General de Asentamientos Humanos, dicta justamente esas grandes directrices y además es el único instrumento que le permite a la Federación generar, digamos, operacionalizar algunos otros elementos. Y en este sentido, pues nos sujetamos justamente a la Ley General y ahí planteamos estos al menos 7 grandes elementos que en realidad creo que todos se resumen en el 7, porque esta voluntad que puede ser efímera, temporal, no puede estar sujeta únicamente a eso, sino cómo generamos esos candados de coordinación y particularmente con municipios en donde reconocemos buenas prácticas, pero también tienen un gran reto para poder operacionalizar y poder convivir y aprovechar al máximo este tipo de infraestructuras. Estamos hablando de estos 8 municipios, 7 del Estado de México y por supuesto uno del Estado de Hidalgo, que es el único que sobrepasa la zona metropolitana, Tizayuca. Y hoy por hoy nos encontramos en la elaboración, bueno, nada más me voy a adelantar, hoy por hoy nos encontramos elaborando los 8 programas municipales de desarrollo urbano, algunos ya se publicaron, otros están en un proceso de consulta y el principal, digamos, reto creo que lo pudiéramos asociar a 3 grandes componentes sectoriales y que su complejidad justamente es en cómo los integramos y cómo transitamos de la planeación tradicional sectorizada a una mejor comunicación entre las propias dependencias. Particularmente se han construido 3 grandes mesas de trabajo, la propia gestión de suelo, tanto en su regularización como en los mecanismos para poder acceder hacia ellos, una agenda hídrica asociada a la nueva presencia del aeropuerto, pero por supuesto a la demanda futura y sobre todo al rezago existente en la zona y digamos una mesa mucho más compleja asociada a la movilidad que particularmente está asociada a proyectos ferroviarios y proyectos viales. Y de la mano tendríamos, digamos, una tercera agenda a través del programa de mejoramiento urbano, una escala de atención mucho más puntual, mucho más local, asociada a 37 proyectos, y en ese sentido, cómo manejamos las distintas escalas y los distintos retos que puede tener un sector de la zona metropolitana del Valle de México. Me gustaría cerrar con algunos comentarios, particularmente con al menos 3. Hoy por hoy me parece que los esquemas de gobernanza se están replanteando en la zona metropolitana del Valle de México. No es tema de la sesión del día de hoy, pero está en proceso justamente la revisión de la Ley de Coordinación Metropolitana y como siempre ha sucedido, la Ciudad de México va marcando tendencia, va marcando rupturas de esquemas tradicionales y avanzar hacia nuevos mecanismos desde la Federación, aunque es un tema todavía no resuelto y está en un proceso de revisión, de suficiencia presupuestal, capacidad de coordinación. Está sirviendo también para hacer un planteamiento y esperamos que muy pronto podamos hacer, digamos, un ejercicio similar a nivel nacional a partir de esta experiencia. Creo que va a ser un trabajo importante en donde tanto el gremio de arquitectos, urbanistas y demás digamos, profesiones asociadas al impacto territorial, tendremos que sumarnos a esa discusión, sobre todo en el ánimo de pensar hacia dónde tendríamos que pensar en entes de gobiernos metropolitanos en un país en donde el municipio es el centro de la toma de decisiones, cómo entonces no vulnerar ciertas autonomías, ciertas atribuciones y pensar más bien en cómo podernos lidiar con el propio conflicto territorial, ¿no? Y por otro lado, comentar también que en estos 3 años que lleva la Administración Federal y en el ánimo de seguir, digamos, siendo autocríticos también con el acompañamiento en las estrategias de planeación, hoy por hoy se encuentran pues puestos sobre la mesa ciertos replanteamientos sobre cómo acompañamos a la promoción de los instrumentos tanto a nivel municipal, metropolitano, regional, estatal, en fin, creo que los instrumentos hoy citados por Gabriela hace un momento, la propia NOT, el propio Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, nos abren un nuevo escenario y creo que es la coyuntura para poder no solamente desde la parte discursiva de cómo nos alineamos, sino cómo operacionalizamos estos instrumentos que al final tienen que, digamos, cubrir ciertas necesidades a nivel local ante tomadores de decisiones que no necesariamente, digamos, tienen las mejores condiciones y bueno, la Federación
está haciendo ese replanteamiento. También esperamos que al final del año pueda quedar como muy claro hacia dónde y también hacia dónde tenemos las limitaciones como federación, pero al mismo tiempo acompañar y ser sensibles en esta desigualdad en la planeación municipal y metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a Pablo Benlliure. Él nos va a hablar de prospectiva. Y tomo esa palabra porque creo que todos entendemos que un proyecto es algo que existe tan solo como posible. Y a la hora de hacer prospectiva se presentan una serie de cosas, algunos les llaman imprevistos. Eso es lo que quisiéramos enfrentar, y sobre todo con el tema del Congreso, que es arquitectura y planeación, para entender el fenómeno de la planeación y no planear un fenómeno. Adelante, Pablo. ¿Qué pasa? ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este congreso, al Colegio de Arquitectos, a la Sociedad Mexicana de Arquitectos, y una breve introducción sobre el fenómeno metropolitano. Es decir, yo plantearía que está bien que hablemos de la zona metropolitana del Valle de México, pero ¿qué tal si hablamos de la gran Ciudad de México? ¿No? Y veremos que, independientemente de que son gobiernos diferentes, funcionan de manera diferente, en realidad funciona como una gran ciudad, ¿no? Desgraciadamente, en el, ¿cómo le llamaremos? En lo que antes era el Distrito Federal, se les ocurrió decir que esa era la Ciudad de México. Desde mi punto de vista es un gran error, pero bueno, yo no lo hubiera llamado Ciudad de México, lo hubiera cambiado, hubiera buscado el nombre, porque la gran ciudad es toda la zona, toda esta zona que hoy llamamos zona metropolitana. ¿Y en dónde estamos en la planeación en la Ciudad de México? Esto es importante mencionarlo, un poco como mencionando, es decir, no se trata de planear un fenómeno, sino se trata, yo diría que el proceso, que la planeación es un proceso, y como todo proceso nos permite pasar de un estado A. Hoy vamos a ver tres datitos del estado A, de la zona metropolitana, para pasar a un estado B, con un camino trazado, porque este es un proceso, ¿no? Y yo diría que no solamente el instituto tiene que plantear un tema de prospectiva. Efectivamente, los dos instrumentos que hoy tenemos es el Plan General de Desarrollo a 20 años, desgraciadamente de la Ciudad de México, o del pedazo de esta gran ciudad que se llama Ciudad de México, y el Programa General de Ordenamiento Territorial, que ese es a 15 años. ¿Por qué? Pues pregúntenle a los constituyentes por qué decidieron que uno tiene que ser a 20 y otro tiene que ser a 15. No sé si hay por aquí algún constituyente que nos puede explicar por qué quedó así, pero bueno, son instrumentos de largo plazo, con una visión precisamente importante, una visión prospectiva, pero el instituto se llama Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y en este punto es donde estamos en este momento. Es decir, estamos por iniciar el proceso de consulta de estos dos instrumentos, que hay unos borradores, ¿no?, que en el instituto les llamamos documentos mártires, porque esperamos que mueran en este proceso de consulta, y este proceso de consulta nos permita reformular o formular estos dos instrumentos en las etapas de planeación que están planteadas dentro de la Constitución de la Ciudad de México. Tenemos que formular, estamos en la etapa de formulación de esos dos instrumentos, y la Ciudad de México aporta unos elementos importantes en términos de la planeación, la Constitución. No solamente se trata de formular los instrumentos, después pasar a la etapa de aprobación en el Congreso de estos instrumentos, ¿no?, y después vienen otras 3 etapas fundamentales que normalmente quedan
en el olvido, que son la ejecución de estos instrumentos, el seguimiento que se le debe dar a estos instrumentos y la evaluación de estos instrumentos, de tal manera que podamos irlos, igual como decías, hay imponderables. Seguramente lo que estamos imaginando hoy en términos de movilidad, en términos de transporte y en términos de otras cosas, en 10 años, o a lo mejor en menos, va a cambiar radicalmente y esto nos va a llevar a soluciones muy diferentes. Entonces tenemos que precisamente incluir en estos instrumentos de planeación elementos que no tradicionalmente no se incluían, que son, aparte de tener unas metas razonables que se puedan crear, digamos, en términos de los 20 años, tenemos que tener un conjunto de indicadores que nos permita ir dándole seguimiento a través precisamente de la participación ciudadana, ir dándole seguimiento de la participación ciudadana amplia. Estoy hablando de organizaciones, colegios, universidades, etcétera, etcétera, todas las organizaciones de la sociedad, lo más amplio posible, de tal manera que haya un seguimiento a través de estos indicadores que nos permita decir, nos estamos alejando de la meta, o ya nos alejamos y no la vamos a cumplir porque ya revisamos los instrumentos. Y finalmente se creó en la Ciudad de México el el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, que antes era Evalúa, hoy en día es el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, cuya tarea es precisamente evaluar, es decir, evaluar los avances junto con la ciudadanía. Estos son unos elementos importantes de esta planeación en la ciudad. Y voy a pasar a dar 4 o 5 datos importantes de por qué esta es una gran ciudad y por qué esta es una gran ciudad desigual, segregada e insostenible. Es decir, como vamos, yo creo que en muchos lugares del mundo no vamos a llegar a los 20 años ni a los 30 a lo mejor. Es decir, tenemos que encontrar soluciones diferentes. Efectivamente, tenemos 21 millones de habitantes, 21.6 millones de habitantes. La llamada CDMX, le voy a decir así, CDMX, la CDMX está creciendo. Los pronósticos es que empiece a decrecer. Todos los pronósticos implican que va a empezar a decrecer la población de la Ciudad de México, cómo van las cosas. Y vamos a explicar por qué. Mientras que los municipios, bueno, el resto de la ciudad, de la gran ciudad, está creciendo al 3%. Solamente para darles unos datos muy rápidos de cómo están interconectados. En los últimos 20 años, el saldo migratorio entre la Ciudad de México y el Estado de México fue de 930,000 habitantes. Saldo migratorio neto negativo de 930,000 habitantes. Fundamentalmente se dieron en los años 2000, 2005 y 2010 con los grandes conjuntos habitacionales que se mencionaban, ¿no? Y con la megalópolis es importante porque el saldo migratorio neto negativo con la megalópolis es de 1.200.000 habitantes y representa casi el 70% del saldo migratorio negativo que tiene nuestra ciudad. Y si lo medimos en hogares, esto significa que se han ido cerca de 575,000 hogares fuera de esta ciudad. ¿Y por qué se van? Pues ya sabemos por qué se van, pero se van hogares, en realidad si fueron hogares jóvenes, porque si medimos el tamaño del hogar, estamos hablando de hogares de 2.8 integrantes por hogar, ¿no? Y si hablamos de cuáles son los hogares que se fueron, y vamos a hacer una clasificación muy sencilla, que me la pueden criticar, ¿no? Ya en algunos foros he sido criticado porque voy a simplificar estas nociones de clase, voy a decir quiénes son los pobres, quiénes son la clase media, quiénes son los ricos, y entonces para no complicarme la vida voy a utilizar la definición que utiliza tanto Atkinson como Piketty, que dice que en cada sociedad el 50%, los deciles del 1 al 5 son los pobres de esta sociedad, los deciles del 6 al 9 son la clase media y el decil 10 son la clase de mayores ingresos, la clase rica. Cambia, obviamente no es lo mismo en nuestra ciudad. Pero lo que es importante mencionar en que de estos hogares,
que se fueron de esta ciudad, 389,000 corresponden a hogares pobres, es decir, hogares que no encontraron dónde vivir en esta ciudad, y ese es un problema muy serio, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar, no solamente tenemos que generar centralidades como esta que estás planteando con población, sino tenemos que generar opciones opciones para que esta gente no se siga yendo de la ciudad, ¿no? Y si esto sigue así como vamos, estos hogares van a ser casi 650,000. Y ahora voy a pasar a unos mapas rápidamente antes de empezar a las propuestas, no sé si pudiéramos ver. Este es un estudio a partir de lo que llamaríamos la división económica y social del espacio y ambiental, es decir, cómo se divide el espacio en términos económicos, en términos sociales y en términos ambientales, ¿no? Aquí tenemos, y aquí vamos a utilizar 8 grandes variables para no complicarnos la vida. Después nos meteremos a un proceso de normalización de estas variables y haremos un análisis multifactorial. Tenemos dónde está concentrada, aquí pueden ver en rojo, esto está sacado de del DENUE, donde pueden identificar perfectamente, esta es la concentración del empleo secundario. Esta es la concentración del empleo terciario, que es el gran empleo de esta gran ciudad, ¿no? Es decir, está concentrado en la parte central de la ciudad, ahí es donde están concentrados los empleos de la ciudad. Y si hablamos de dónde están concentradas las camas de hospital, aquí está el azul, digamos, están concentradas en estos puntos dentro de la Ciudad de México, están concentradas la mayoría de las camas de hospital que tenemos en la gran Ciudad de México. ¿Dónde tenemos concentrada la educación superior? Pues en estos puntos azules otra vez, un poquito en la zona metropolitana. ¿Dónde tenemos concentradas las áreas verdes metropolitanas? Pues fuera del oriente, fuera del poniente de los municipios del Estado de México, pues todo se concentra en la Ciudad de México. El gasto en transporte, aquí lo que tenemos es decir, cómo gasta en transporte la gente, es decir, la gente en la parte azul serían los que gastan menos del 10% del ingreso familiar, y en la parte roja lo que gastan 20%. En promedio, porque tenemos algunas zonas por ahí en Zumpango donde los hogares llegan a gastar hasta el 40% de sus ingresos para poder venir a trabajar, obviamente, a la zona metropolitana, ¿no? La infraestructura hidráulica, pues no, este indicador del censo es poco atractivo, pero bueno, este es el hacinamiento, donde tenemos los mayores hacinamientos, los tenemos en las partes rojas de la periferia de esta gran ciudad, y tenemos en la parte central los menores hacinamientos, ¿no? Y finalmente, creo que se borró una. ¿Puedo regresar? Bueno, no importa. Aquí tenemos obviamente cómo están, parece mentira, los valores de los desarrollos. Es decir, seguimos teniendo una gran inversión de desarrollos en la periferia de la norte de la ciudad, y ya lo explicaron. Tenemos cuáles son los precios de la vivienda, y este es un elemento clave, precios por metro cuadrado, donde tenemos una concentración de los precios de la vivienda en la Ciudad de México, en la zona central, y estas son cómo están distribuidos los ingresos en la zona metropolitana, ¿no? Es decir, la parte de mayores ingresos está en la parte azul, la parte de menores ingresos está en la parte roja. Y aquí terminamos y pasamos a decir que todos sabemos perfectamente que hay, para hablar de movilidad, ¿no? Es decir, todo esto que estamos viendo implica, pues, una gran cantidad de millones de viajes diarios desde la zona metropolitana, bueno, desde el norte de la gran ciudad a esta ciudad. Se mueven casi 5 millones de viajes diarios, y con toda la problemática que vamos a hacer. ¿Esto qué significa? Bueno, la Ciudad de México está haciendo su Programa General de Ordenamiento Territorial y su PGD. La Federación está haciendo algunos trabajos que estamos viendo, pero yo lo que quisiera poner en la mesa es regresar a la urgente necesidad de una planeación metropolitana que nos permita avanzar es como un proceso que nos permita ir de esta situación
insostenible en términos de desigualdad, de segregación y de sostenibilidad ambiental, ya del agua, ya no me voy a meter en ese detalle. Y aquí nos enfrentamos, y ya lo mencionaban, ya los mencionaban los ponentes anteriores, a problemas institucionales. Tenemos un problema de gobernanza muy serio en la Ciudad de México, que se está desconstruyendo. La poquita gobernanza que existía se ha estado desconstruyendo, desgraciadamente, ¿no? Y como decías tú, la estrategia número 7, y efectivamente yo quisiera mencionar que existe una ley de coordinación metropolitana que se trabajó muy seriamente entre el gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo, que se mandó que permitía precisamente avanzar en este tema de la gobernanza. Y me quiero concentrar fundamentalmente no en las partes técnicas que ya conocemos, sino en el tema de gobernanza. Si no avanzamos en este tema, difícilmente vamos a poder tener una planeación metropolitana en la cual estén inscritos todos estos esfuerzos que se están haciendo, incluyendo el esfuerzo de la Ciudad de México, ¿no? Y esta ley de coordinación metropolitana se paró, yo entiendo, en el Congreso, ya estaba en el Congreso anterior, y se paró por algunas detalles que salieron de la Secretaría de Hacienda, por el tema del Fondo Metropolitano. Entonces, yo creo que este es un punto fundamental que tenemos que trabajar, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hay una serie de estrategias que tenemos que echar adelante, es decir, desde la perspectiva de la Ciudad de México, es decir, obviamente tenemos que pensar en cuáles son las políticas, porque están imbricadas, es decir, tenemos que coordinar políticas de vivienda metropolitana, políticas de movilidad metropolitana, políticas de, obviamente, ya vimos, es decir, a pesar de que parece que tenemos una ciudad muy diversa, en el fondo tenemos una ciudad monocéntrica, súper monocéntrica, ¿no? Es decir, un centro bastante grandecito, si lo metes a la escala de la ciudad y te metes a las centralidades, se requiere una planeación que nos lleve a nuevas centralidades que permitan que la gente que no venga todos los días a trabajar, porque eso es lo que está pasando, y donde precisamente un proyecto como el del aeropuerto pudiera ser una gran nueva centralidad. Tenemos que trabajar de manera conjunta en este proyecto de centralidades, en este proyecto de viviendas, y están invitados, porque los vamos a abrir en nuestro proceso de planeación y de consulta. Precisamente vamos a abrir un capítulo metropolitano, un capítulo para la gran ciudad de esta ciudad, México Tenochtitlan. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Hay una palabra que, si la convertimos en concepto, nos debería de preocupar, por lo menos a mí. Dijiste insostenible. Y yo creo que para eso hay que enfrentarlo con conceptos que tienen que ver con la guerra, y por eso se habla de estrategia y de táctica. Y la mejor definición del resultado de una guerra es demasiado tarde. Todas las guerras se pueden definir demasiado tarde. Por favor, Enrique Soto, si nos hablas de estrategias. Muchas gracias, señor. Bueno, pues desde luego yo aprecio la invitación que nos hacen a participar en este evento. Desde luego, muchas felicidades, ¿verdad?, a este colegio, a todos ustedes, a todas ustedes. Gracias por la invitación a Honorato, Marilena, José Luis, que nos dan la oportunidad de participar. A mí me gustaría hacer algunas reflexiones junto con ustedes, un poco la presentación que traigo. Me gusta mucho que a lo largo de las presentaciones no se ha hablado tanto, digamos, de la voluntad. Y entonces yo quisiera adelantarme, porque en una mesa normalmente en la que hemos tenido la oportunidad de participar en estos temas, acabamos diciendo, es que todo depende de la buena voluntad. Entonces ahí no necesitamos, ni siquiera hubiéramos necesitado haber escuchado un evento, pues, ¿no? O sea, se acaba la discusión, pues, ¿no? Lo llevamos al ámbito de la moral. Y entonces, me parece que ha sido muy afortunado, y es un poco la reflexión en torno hacia lo que me gustaría
realizar con ustedes. Pues en ese sentido, desde luego, la titulamos Más allá, digamos, de la buena voluntad, ¿verdad? ¿Es cuál? El verde acá arriba. Bueno, ya nos platicaban ahorita algunos temas, desde luego, de lo que implica esta gran Ciudad de México, ¿verdad? Ahí hay unos datos también que los extraigo de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, publicada por la SEDATU justo en este año. Es un instrumento que habla de la posibilidad de planificar o de ver más allá de esta administración. Digamos, tiene una vigencia en principio de 20 años, y bueno, como dice Pablo, ojalá que lleguemos, desde luego, ¿no? No me voy a meter mucho en eso, simplemente en la enorme complejidad, desde luego, que implica esta idea que tenemos de ordenar que no lo sabemos, muchos todavía no sabemos exactamente, pero ahí está, ordenar el territorio, ¿no? Tú utilizas una palabra, Pablo, no es ordenar, es se gestiona, exactamente, ya voy justamente, ¿no? Recientemente en una participación que tuvimos con municipios en el país, yo señalaba algunos de los grandes retos extraídos de la Estrategia Nacional de este documento, el ENOT, a partir, digamos, de identificar qué es y quiénes son y quiénes no son lo metropolitano. Todavía nos falta mucho definirlo, no sabemos todavía exactamente qué es, hasta dónde es, cómo lo podemos delimitar. Hay, sin duda, los esfuerzos que ha hecho CONAPO, INEGI, SEDATU en los últimos años, ha sido una medida, digamos, interesante para poder plantearnos lo que es. Como ya se señalaba hace un instante, no tenemos un gobierno metropolitano, ya lo decía hace un instante Gaby, en el sentido otro, como podría suceder la gran región, digamos, de París o la de Londres. En México no, nada más recordemos que tenemos 3 órdenes de gobierno, entonces no nos quedan muchas opciones más que la colaboración. Identificar, reconocer los problemas en común. Ya vimos el tema de las formas de financiamiento, que este año, pues lamentablemente ya no tenemos el Fondo Metropolitano. Y entonces yo me voy a centrar en el quinto punto, ¿no? Ya no voy a hablar de todos ellos, básicamente va a ser en el quinto punto redefinir lo metropolitano. Y tomo un concepto, digamos, de Ernesto Laclau, filósofo, politólogo argentino, un poco sobre estas palabras que de repente también en gran medida las usamos. Ya ha salido desde luego también en la mesa la necesidad de que debemos de reconceptualizarlas, sin duda, ¿no? A veces esto de que tomo este concepto de Laclau de significantes vacíos, en términos de que a veces no sabemos qué nos significan, ¿verdad? Cuando hablamos de democracia, gobernabilidad, la buena voluntad, le ponemos, si me permiten un poquito, hasta sostenibilidad, resiliencia, y entonces ya le ponemos el apellido resiliencia, y por arte de magia ya es resiliente, o creemos que ya eso es, desde luego, ¿no? Y tomo aquí algunos conceptos, digamos, de Chantal Mouffe, esta politóloga de origen belga. Un poco la propuesta, que es un poco lo que yo traigo, discúlpenme si no es un asunto, desde luego, que me encantaría traer las respuestas, ¿verdad?, a todos, sino más bien compartirlas a manera, digamos, de reflexión con todos ustedes. Pero quizá un poco el camino, algunos autores en los últimos años hablan de esta pospolítica, ¿no? No podemos, las formas han cambiado en gran medida, pues la ciudad, la sociedad, la forma en la que nos relacionamos, y si no somos capaces de entender esas nuevas formas de cómo abordamos, digamos, todos estos temas, nos va a doler, desde luego, cada vez más. Y la propuesta es un poco en el sentido de pasar de lo antagónico, primero reconocer lo antagónico, ¿no? O sea, y pasar a hacer lo que ella denomina lo agónico, en términos de cuando hemos estado, ¿verdad?, en las instituciones, en un puesto, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, como que a veces nos paramos por la mañana y como que tratamos de darle la vuelta a los problemas, ¿no? O sea, como el conflicto, digamos, no es esta condición que a muchos nos gusta, y entonces nos paramos y tratamos, pero no nos estamos dando cuenta que al final digamos, caemos en una serie de conceptos, digamos, falsos, de que al final los vamos a tener que enfrentar, pues, ¿no? Y que tiene que estar ahí. El problema es de no reconocer, digamos, este antagonismo, digamos, hacia el otro también. Estamos acabando con la tolerancia, porque no estamos siendo posibles de que cuando lo enfrentemos pueda suceder. No estamos reconociendo al otro como parte de nosotros, y una parte muy importante cuando formamos parte de una zona metropolitana, ¿no? O sea,
En ese sentido, el discurso, digamos, la propuesta que hace Chantal Mouffe es en el sentido de lo agónico, reconocer como esa dimensión conflictual, digamos, como otras formas de hacer las cosas. Esta es una discusión, no es nada sencilla, esta condición a veces de pensar una sola vía, un solo camino, una sola alternativa. Quizá a lo mejor no nos preguntamos si vemos otras formas, o qué bueno, como ya decía hace un instante quienes me han antecedido, la posibilidad de evaluarnos y de ver cómo podemos modificar cosas en el futuro. Pero esto, el pensar que vamos a llegar hacia los consensos también, estamos pensando que todos vamos, el consenso significa quitar, no reconocer otras cosas y pensar que o renunciar a una serie de circunstancias pensando que todos vamos a voltear hacia el mismo lado. Cosa desde luego más falsa también, y mucho menos en el territorio, mucho menos en las zonas metropolitanas. Ya nos han hablado desde luego Gaby, Pablo, Toño también ya lo señaló, desde luego Paco, esto que es digamos, la política, esos instrumentos, digamos, esas figuras, esos mecanismos, esos programas de desarrollo urbano, ahí están, ¿no? O sea, aquí Chantal Mouffe dice, la política es ese conjunto de prácticas, los instrumentos, los planes, los programas, cómo nos relacionamos. Y hace un instante ya decía Pablo y Pablo decían también, lo que nos ha faltado son esas institucionalidades, ¿no? Gaby decía, esa gobernanza. Hablar de lo político, recuperar eso de lo político. Lo político en el sentido, pero el problema es que ahorita lo hemos manejado desde la moral, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, cuando ya lo llevamos una discusión a lo moral, ya no hay forma de discutir con el otro o con la otra, ¿no? Ya no se va a pelear uno con Dios. ¿Cómo te vas a pelear con Dios? Pues es imposible. Y ha sido un argumento muy malo porque también desde en las prácticas actuales pensamos que lo que no es como nosotros también se vuelve un competidor, y el problema de llevarlo a la moral es que tenemos que destruir al otro. Es el abuso de poder, es esa condición, digamos, que nos lleva a un debilitamiento de la propia democracia, si me permiten ponerlo así desde luego. Vamos a estar acabando. Y hablar de lo metropolitano, sin duda, en medio de esas enormes diferencias, de esas enormes condiciones de conflicto, que a veces no las asociamos o no queremos verlas o no las ponemos desde luego en la agenda, pues nos lleva también a plantear escalas que de repente nos olvidamos, eso macro, ¿no? Esas grandes estructuras, esos grandes equipamientos, hablar de esos grandes proyectos, esas grandes masas, digamos, de circunstancias que a veces nos llevan a una discusión que es muy difícil entablar con los otros también, ¿no? O sea, son esas escalas, la ponencia, digamos, que nos hablaba hace un instante, esa necesidad, digamos, de llevarlo a esa otra escala, ¿no? A veces por eso es que cuando los urbanistas, los arquitectos llegamos con los otros a mostrar nuestros programas de desarrollo urbano, se enciman sobre agendas que no tienen nada que ver con lo que estábamos llevando. Y si no, espérate, a mí lo que me importa es otra cosa, pues no el gran aeropuerto, no la gran metrópolis. Y nos llevan a replantearnos también a nosotros como diseñadores, como arquitectos, como urbanistas planificadores, el recoger desde luego eso que está pasando a nivel local, ¿no? Entonces, la propuesta no es tanto decir no al consenso, sino es el consenso reconociendo el disenso también, ¿no? Aceptándolo como una condición, que ahí está, que podría ser otra vía también, ¿no? Ya hablábamos los significantes vacíos en términos de producir esos discursos que a veces no nos dicen mucho, pero que nos han hecho mucho daño también, y que estamos llevando a una simulación también. O sea, el problema es que al final estamos simulando también, ¿no? Eso lo menciono en términos de, no lo pongo en concreto sobre algo, un discurso, sino que cómo estamos desarrollando eso que justamente de lo político, ¿no? Entonces, comprender la política desde lo político nos ayuda a ver más, digamos, más allá de la voluntad, entender qué sucede detrás, que hace que en medio de tratar de ordenar, de organizarnos para estas zonas grandes, zonas metropolitanas cada vez más complejas, pues la propuesta es ahí, es decir, bueno, vámonos entendiendo o vamos reconociendo a los otros en ese sentido. Entonces nada más, yo dejaría hasta aquí mis reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para la primera ronda les planteo una frase que les agradezco que me hayan mandado sus ponencias del día anterior.
por lo menos no llego yo blanco. Sí. Si no cambiamos de rumbo, seguramente llegaremos a donde nos dirigimos. Eso lo dijo un chino. Hubiera sido muy buen amigo mío el chino. Sí, seguro. Sí. Pero por otro lado también tengo otra frase. Sin desviarse de la norma, el progreso es imposible. Eso lo dijo Frank Zappa. Y dijo sin desviarse, no violando la norma. ¿Sí? Y les voy a plantear un elemento de normatividad que debería de ser considerado en la gestión, no en el ordenamiento territorial, que es el eje Z. Hablamos del aeropuerto, pero tenemos que hablar del espacio aéreo. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos los planes de ordenamiento son uso del suelo y el uso del espacio aéreo, cómo afecta a la gestión territorial. Gaby, te voy a plantear 2 minutos, pero adelante, sigamos verificando. Muy interesante, Toño. Esto no solamente la visión debe ser contenida en esto, efectivamente creo que la visión tiene que ser holística. Ahorita me quedé pensando también en lo que comentaba Enrique, de cómo nos enfrentamos a visiones completamente diferentes. Ahorita que dijiste lo del aeropuerto y recordando la presentación, la magistral ponencia que nos acaban de dar, pues estamos pensando en dimensiones completamente diferentes, ¿no? Y creo que los instrumentos que deben de construirse en el futuro cercano, ahorita se me pasó y a todos en la mesa, uno que no sé si ya lo damos por muerto, pero el famoso programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, que creo que todos los que estamos en la mesa lo trabajamos y hemos escuchado desde hace mucho. La última versión es de los 90s. Entonces, el problema de ese fue que no nos pusimos de acuerdo, o sea, todos estábamos en una dimensión diferente. Efectivamente, creo que algunos estábamos pensando en el diseño del aeropuerto y otros en el tema de lo que venía arriba. Entonces, la concreción de estos instrumentos creo que tiene que ser el entender y el ponerse un poquito del lado del otro, ¿no? Y entender además que los procedimientos, las instituciones, el punto de vista de cada uno de nosotros va a ser desde el punto de vista de la afectación, y que también lo comentaban mis compañeros, es difícil hablarle a un pueblo en el centro de Coyoacán de un tema metropolitano cuando a él lo que le interesa es que no le derrumben su iglesia, ¿no? Entonces ese enfoque y ese tema holístico creo que es lo que nos va a salvar. Creo que tenemos que concebirlo desde ahí. Gracias. Pablo. Buenas preguntas y buenas participaciones. Efectivamente lo que tú mencionabas, los últimos 2 meses me he pasado recibiendo a más de 93 organizaciones de la ciudad, ¿no? Y efectivamente el tema de la escala, es decir, el tema de la escala, como mencionas bien, Gaby, es un tema complicado, y efectivamente gran parte de lo que recibimos de, oye, estamos pensando en esto, es decir, son cosas de su vida cotidiana, es decir, de los pueblos. Por ejemplo, tuvimos una reunión con los pueblos de Tlalpan y una reunión con los avecindados, ahora llamados asentamientos irregulares, ¿no? Y pueden coincidir, y sus visiones son de qué me va a pasar mañana, qué va a resultar, etcétera. Entonces, el trabajo de cómo conducir todas estas a los diferentes niveles de la planeación, es decir, desde el plan general, el programa general de ordenamiento, los programas de ordenamiento de las alcaldías y los programas de barrio, etcétera, etcétera, eso es donde nos estamos centrados y donde les estamos explicando por qué el programa general de ordenamiento sí los va a afectar hasta en ese detalle, ¿no? De alguna manera, cuando se hable de las áreas de gestión territorial que se están planteando, los va a afectar, y cómo ellos pueden pasar, intervenir desde ese nivel y entender que eso que está así tan abstracto, sí les va a afectar, ¿no? Les va a afectar en términos de la definición de este nuevo uso del suelo que tiene que tener la Ciudad de México de lo rural,
que no existía. Antes había urbano y conservación, y rural había desaparecido, no sé por qué, pero bueno, y ahora aparece. Entonces todos estos elementos creo que nos enseñan precisamente esto que dices, es decir, cómo las diferentes escalas de la planeación, pues hay que entenderlas desde todas las perspectivas, desde las perspectivas de los pueblos y barrios, ¿no? Desde las perspectivas de las comunidades indígenas residentes, desde los copacos de Iztapalapa hasta los copacos de las lomas, pues, ¿no? Aquí, ¿no? Entender cuáles son las preocupaciones de cada uno de ellos y cómo efectivamente va a haber situaciones antagónicas. Hay situaciones antagónicas, ¿no? Como dice usted, como dices, pero yo creo que es mucho más complejo este tema, porque el tema de los consensos y el tema de los antagonismos y de la dialéctica y de las contradicciones, pero siempre habrá detrás relaciones de poder, y habrá quienes son más poderosos y quienes son menos poderosos, ¿no? Y el papel del Estado es, respondiendo a la democracia, es tratar de equilibrar estas relaciones de poder, ¿no? Y en el sentido que planteabas de dónde está la Z, yo creo que efectivamente, y lo platico con muchas gentes, yo regresaría entonces a un viejo teórico, sociólogo francés, estructuralista, que se llamaba Lefebvre, que él hablaba del espacio. Su concepto no era el suelo, sino era el espacio. Y regresando a todo esto que estamos platicando, él planteaba que el espacio se construye socialmente y siempre bajo el modo de producción dominante. Y ahí lo dejaré por el momento. Te lo agradezco, Pablo, espero que también lo consideren así. Ahora. Muchas gracias. Yo quisiera retomar parte de lo puesto sobre la mesa de Enrique y sobre estos elementos que se plantean sobre la visión del territorio desde el conflicto y el planteamiento sobre si miramos más desde la óptica de la gobernanza, y me parece que un reto que agregaría tendría que ver con el proceso de concientización y aprendizaje. Es decir, regularmente nos asumimos como ciertas visiones, ciertas metas hacia un producto y el instrumento, y pensamos que el instrumento per se va a resolver muchas de las cosas. Y creo que quienes estamos acá y quienes nos acompañan y nos ven, sabemos que el instrumento por sí no tiene vida propia. Hay que institucionalizarlo a través de mecanismos de indicadores, pero formalmente el proceso y el ejercicio de ponerlo a conocimiento de distintos órdenes de gobierno, distintas dependencias, pero principalmente a la ciudadanía, es uno de los elementos fundamentales, porque al final, si vamos a tener un documento técnicamente muy sólido, pero desde el desconocimiento de la población y por supuesto desde la brecha que pueda existir sobre la relevancia de tener este instrumento y poderlo operacionalizar, ahí reside grandes de los conflictos que se pueden mitigar. Y yo partiría quizás incluso desde planteamientos pedagógicos como Paulo Freire, ¿no? Todo el mundo sabe algo más, y creo que profesionalmente, urbanistas, arquitectos, regularmente nos asumimos como justamente ese elemento técnico, y creo que ahí hay una deuda con la ciudadanía en cómo poder transmitir este lenguaje técnico de comprender el territorio y hacerlo totalmente traducible a los problemas comunes y cotidianos de la ciudadanía. Cómo me muevo, cuánto tiempo le dedico al transporte, el destino final de los residuos sólidos, y que al final nosotros, pues nuestro lenguaje a lo mejor es mucho más visual y lo traducimos en un mapa y generamos distribución de valores de suelo, pero al final cómo eso impacta en la vida cotidiana, creo que ese es un gran reto. Y creo que hoy por hoy tenemos, se planteaba al inicio, estos instrumentos que creo que reconocen lo que planteaba Enrique, reconoce, bueno, cuál es el problema que tenemos, reconocemos que tenemos un desequilibrio, así lo manifiesta la ENOT, la Política Nacional de Suelo, tenemos un mosaico de ciudades, no solamente segregadas y fragmentadas, y yo también diría excluidas o excluyentes, ¿no?
Es decir, hasta dónde yo puedo tener acceso a una vivienda en una zona central. Entonces, visualmente a lo mejor estoy integrado, pero formalmente yo no tengo acceso a esos servicios. Y creo que si nos quedamos solamente ahí y no lo operacionalizamos y no lo hacemos consciente a la ciudadanía, entonces va a ser un instrumento de muy buenas intenciones, como han habido otros ejercicios, pero no vamos a poder bajarlo a esta traducción. Entonces, ahí nada más me gustaría cerrar en el tema de cómo miramos a la otredad o cómo miramos el territorio desde el conflicto. Y creo que tiene que ver justamente con esta visión que planteábamos sobre estas iniciativas legislativas que a los ojos técnicos es irremediable, y creo que hasta ahí tendríamos que avanzar. O sea, creo que tendríamos que co-construir estas voluntades. Si a mí me preguntaran si un gobierno metropolitano pudiera resolver o sería la solución, yo me atrevería a decir que no. Yo soy más fiel a reconocer las diferencias en el territorio, mis diferencias en los 3 niveles de gobierno, y plantear a través de mecanismos legislativos en donde las diferencias nos hagan generar ciertas capacidades y condiciones de coordinarme. Entonces veo un ejercicio mucho más transparente, un ejercicio mucho más honesto, decir, respeto tus condiciones autonómicas como municipio, como entidad federativa y como federación, y vamos a ponernos de acuerdo los entes de gobierno y trabajar en pro de atender N o Z, ¿no? Entonces creo que estas palabras que regularmente usamos, pues hay que llenarlas de contenido y no usarlas de manera vacía. Entonces, gobernanza, gobernabilidad, creo que tienen un componente fundamental y hay que operacionalizarlas, institucionalizarlas. Muchas gracias. Bueno, yo ya nada más para cerrar, sin duda, a veces creemos que el llevar, digamos, estas discusiones como procesos nos lleva a la parálisis, y la verdad es que hemos visto en muchas sociedades que no, la misma sociedad, o sea, Marilena, yo trabajamos un diplomado en la UNAM, de repente vemos cómo los mismos vecinos cada vez están más entendidos y hasta ellos mismos ya proponen cosas también, pensando ya en cómo se pueden hacer las cosas, pero eso ha sido un proceso de mucho trabajo, ¿no? Entonces, yo con esto lo cierro y nada más olvidé hacer la relación con el título que me parece muy apropiado para este octavo, que habla sobre la inclusión y la prosperidad, ¿no? Desde luego que muchos de lo que se ha platicado aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera tratar, no de cerrar, sino de iniciar el proceso del diálogo. Sé que Gaby tiene mucha prisa y pues también ella vive en la emergencia, pero la recomendación sería pare, mire, escuche. Y en ese sentido, así como la pandemia nos está enseñando muchas cosas, también retomaré una frase, esa sí es de mi abuelita o de nuestras abuelitas: no hay mal que por bien no venga. Abramos los ojos para ver ese bien, con toda confianza de que lo vamos a resolver. Les agradezco a todos ustedes, les anuncio que en breve tendremos un foro en la Academia Nacional de Arquitectura hablando del espacio aéreo y el espacio físico, en donde nos escucharemos inter y multidisciplinariamente, tal vez no para obtener las respuestas que esperamos, sino para plantear las preguntas que requieren las respuestas que necesitamos. Muchas gracias, gracias Honorato, gracias a todos ustedes. Muchas gracias Antonio, gracias por supuesto a la mesa. El tema es un tema que nos interesa por supuesto a todos, que sabemos que de él depende en un muy alto porcentaje lo que es justamente esta prosperidad y esta posible unión e inclusión para la ciudad, y por eso fue el interés en invitarles y en escucharles. Muchas gracias por su participación. Me voy a permitir entregarles un reconocimiento, empezando por mi estimada Gabriela Quiroga, presidenta, como sabemos, del Colegio de Urbanistas Mexicanos. Muchas gracias, Gaby. Al maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao, muchas gracias, Pablo, director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Muchas gracias. Al maestro Francisco Aguilar García, de parte también de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Muchas gracias. Un saludo al secretario Mayos y un agradecimiento. Y finalmente, al urbanista maestro Enrique Soto. Muchas gracias.
Y por último, a nuestro moderador y estimado amigo, miembro de la Academia, representando a Pepe Reigadas, que le mandamos un deseo de pronta recuperación. Muchas gracias. Gracias, Toño Gallardo. Pues muchas gracias.